Buenos hermanos, casi llegamos al final. Me da un poco de tristeza, pero a la vez me alegra que llegamos a la meta. Ha sido un placer. Estoy bien. Y con eso dicho, el pastor Jeff Gill, vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y el mensaje que él va a compartir es sobre el pastor y su fortaleza. Empecemos. Buenas noches. Pido que este día haya estado lleno de bendiciones con ustedes, que el Señor los haya encontrado exactamente donde están, que los haya llenado del corazón con su bondad. Ha sido unos grandiosos días aquí y esta es mi última enseñanza, la novena de 10. El pastor Chet va a cerrar hoy en la noche. También tendremos comunión y un tiempo de adoración. Vamos a voltear a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7. Como estudiamos sobre el gran pastor y su fortaleza. Un mensaje tan importante para nosotros como líderes de la iglesia. Vamos a orar juntos. Y vamos a empezar en el versículo 1. Padre, simplemente queremos escuchar de ti. Y como tú, Jesús, te has declarado el pastor de las ovejas y el gran pastor, el que mantiene el rebaño, presiona en nuestro corazón lo importante que es que te representemos bien como nosotros intentamos hacer la obra del ministerio. Danos corazones de pastores en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5. El pastor y su fortaleza. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en la iglesia. La palabra ancianos puede ser traducida pastor, pero definitivamente aplica a los líderes espirituales. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Aquí Pedro empieza este último capítulo del libro reconociendo que Él fue como nosotros somos, nada más que anciano, como subpastores. Hay un pastor para todo el rebaño, y los que estamos en ministerio estamos sometidos a Cristo, y en esa de someternos somos los que cuidamos del rebaño de Dios. Les digo cariñosamente, me preguntan, ¿eres un pastor de un rebaño? Y le digo, en realidad soy un perro pastor de las ovejas, porque persigo mucho las ovejas, les ladro un poco, les muerdo un poquito los tobillos para asegurarse que se quedan en el pasto, pero en realidad solo hay un solo pastor. Y vamos a ver una imagen de ese pastor del gran rebaño. Y Pedro se identifica con el resto del liderazgo de la iglesia en el mundo, con la iglesia universal. Dice en el versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Él mismo se está dando esa instrucción. Hay razón de eso porque nosotros cuidamos de ovejas, y en esencia en esto, el nombre, el título, nos queda que también ser considerado un pastor, que Dios les ha encomendado. O sea, la iglesia en el mundo, somos parte del cuerpo de Dios, es el rebaño de Dios sirviendo. Ahora eso es lo que nos está diciendo, como líderes de la iglesia, como encargados. Interesante palabra, porque implica que las ovejas no son de nosotros, que la iglesia no es nuestra iglesia, que las cosas no son de nosotros, el dinero no es de nosotros, que todo lo que tenemos es, nosotros simplemente estamos encargados. Lo que significa es que la iglesia no es mía, es del Señor. Yo soy un encargado de la iglesia del Señor. Yo cuido sobre su gran posesión, que es el rebaño de Dios. Háganlo con gusto, no de mala gana. O sea, nadie me forzó a hacerlo. Y aquí viene los que creen que entrar al ministerio es una oportunidad financiera, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener. O sea que yo estoy ayudándole a Jesús a cuidar su rebaño.
Y para nosotros en el ministerio, eso es quién somos. Yo soy alguien que ayuda a Jesús a cuidar de su rebaño. Y si alguna vez has tenido oportunidad, aunque vayas a unas islas o tal vez si vas a Israel y ves los pastores ahí en el Jordán o en Israel o aquí en Nicaragua, de seguro hay pastoreados de ovejas y te vas a dar cuenta que tienen una tendencia de hacer su propia cosa. Y en mucho tiempo los pastores y los perros pastores lo simplemente que están haciendo es tratar de que las ovejas se mantengan juntas y que vayan donde el pastor quiere que vayan. Pedro está reconociendo esto y dice, no lo estoy haciendo por dinero. Tú jamás te vas a hacer rico siendo un pastor, pero sí vas a tener una vocación que te va a llenar. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y hay veces que la gente me discute conmigo porque no quieren entender que yo también soy una oveja. Yo debo ser un ejemplo a las ovejas, al rebaño, y no puedo hacerlo si no me puedo identificar con ellos. Por eso un pastor no debe vivir más allá del alcance de la iglesia. No significa que no debe tener una buena casa o un carro o que el pastor no puede tener una cuenta de banco, pero significa que ningún pastor, y esto es tan verdadero en América, un pastor jamás debe vivir más allá de las habilidades de la gente a las que él cuida. No puedes ser un ejemplo al rebaño de Dios si estás sobre de ellos. Y si ellos no pueden ver a tu vida y ver una vida que es un ejemplo, debemos de ser esos ejemplos al rebaño de Dios. Si yo voy a tener esa fuerza, como pastor debe de tener, mi fortaleza debe de venir de ser como el gran pastor, ser como Cristo. Nota cómo esto se lo pone en el versículo 4. Así cuando venga el gran pastor, aquí está, cómo sabemos que a lo mejor somos un asistente al pastor. Yo no soy el gran pastor porque me dice que el gran pastor va a aparecer. Recibirán una corona de gloria y honor eternos. Algunas personas de la iglesia están buscando esa corona de gloria aquí y ya, pero la Biblia es clara que dice que la gloria que viene de ser un pastor del rebaño de Dios viene de ser el que cuida del rebaño de Dios, siendo el que cuida del rebaño. La gloria que vas a recibir no va a venir en este mundo, en esta vida, va a venir en la vida eterna. La corona vendrá después. La palabra Stefanos no es la corona que es solo para el rey, no es la diadema, es la corona del victorioso. Cuando has corrido bien, lo has hecho correctamente. Cuando has vivido como un pastor menor y has cuidado del rebaño de Dios. Esa corona de gloria que no va a fallecer. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Aquí viene otra vez de someterse. Esta autoridad, esta orden que Dios tuvo del Padre, sobre el Dios, el Hijo, que fue Jesús, los tres, y el Espíritu Santo, los tres siendo Dios, cada uno tiene su propio lugar. Del mismo modo, ustedes los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Sí, todos ustedes que están en el liderazgo y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Y a veces lo que se pierde en estos pasajes en Primera de Pedro es que tratamos de hacer una nivel de control que tal persona debe someterse a esta otra persona, pero la realidad es que todos tenemos que someternos uno al otro y vístanse con humildad. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero de gracia a los humildes. Todo lo que hacemos como liderazgo debe ser definido por la misma humildad que Jesús nos enseñó cuando Él estaba aquí, sometiéndose al Padre. Nunca hubo un punto en tiempo en el ministerio de Cristo donde Él no fue Dios
Él fue Dios en el pesebre, Él fue Dios como un bebé, Él fue Dios como un infante, Él fue Dios como un adolescente, fue Dios en carne humana. Él siempre fue Dios, pero tomó la humildad de hacerse hombre, se hizo como tú y yo. Expresó su humildad. Él puede convertir piedras a pan, puede decirle a la montaña, muévete y se mueve, pero no lo hizo. Él dejó esas cosas, se sometió a Dios el Padre cuando estaba aquí en la tierra para que Él pudiera convertirse en pecado por nosotros y llevarlo a la cruz y morir en nuestro lugar. Él fue el constante pastor. Y lo vemos esto en la vida de pastores hoy. El trabajo de un pastor, especialmente en tiempos bíblicos, pero lo mismo hoy, es de mantener lejos la maldad. Los pastores hoy tienen que cargar un arma o una vara. En tiempos bíblicos, David dijo, yo peleé contra leones y he peleado contra osos. Y el Señor me dio victoria de la boca del león y de la boca del oso cuando él era un pastor. ¿Por qué? Porque David era pastor. Él peleó contra leones y osos y Dios le dio esa victoria. Y de la misma manera, cuando lo piensas, Jesús se humilló a llegar a un punto para estar alrededor de los leones y osos del mundo, con los fariseos, los saduceos. Todos no lo entendían, fue abusado. Como dijo Isaías, nuestro pecado fue puesto sobre él. Pero por tanto que él nos amó, él aguantó la cruz, la vergüenza y fue recibido en gloria. El gran pastor tiene fortaleza al someterse a los planes de Dios. No una carrera que uno espera ser grande, pero tiene grande fortaleza porque nos sometemos a los deseos de Dios. Humildemente nos sometemos. Piense al el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Pedro empieza a cerrar este libro y Pastor Chet nos va a cerrar en la próxima sesión, pero conforme empieza a cerrar, tenemos esta imagen de exactamente cómo debemos de vivir nuestras vidas como creyentes, como líderes. Y esa vida es la vida de un pastor. Eso significa que vivimos con las ovejas, vivimos por las ovejas. Como dijo Jesús, el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús lo hizo más claro cuando dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En tiempos bíblicos, para nosotros será difícil entenderlo, pero tal vez algunos lo entenderán. Tal vez eres un pastor, no sé. Pero en tiempos bíblicos, las ovejas donde descansaban era un círculo de piedras o un círculo de ramas. Y el lugar donde ellas descansaban era donde adentro, cuando la puerta estaba bloqueada, las ovejas ya no podían salir. Ahí estarían seguras. Perdón por destornudar. Pero el pastor era la puerta. Solo había una entrada y una salida. Y para proteger las ovejas, por eso Jesús dijo, yo soy el camino de la luz y verdad y nadie llega al Padre más que a través de mí. Jesús estaba diciendo, la fortaleza del pastor está que en el pastor encuentras la puerta para las ovejas. Él es el protector de las ovejas. Nadie pasa por encima del gran pastor. Y en liderazgo, esta es nuestra obra, este es nuestro trabajo, asegurarnos que los lobos no lleguen a las ovejas. Nuestra obra es darle de comer a las ovejas, darles agua a las ovejas, cuidar de las ovejas, cuidar de las ovejas pequeñas, tiernas. Y eso requiere que estemos en el lugar donde Dios nos puede usar. Nosotros debemos de ser tanto como Él, que cuando nos ponemos en la puerta donde el pastor tiene que estar, no pueden darse cuenta de la diferencia.
Es como que Jesús estuviera parado ahí. El mundo tiene que pasar a través de Jesús para llegar a las ovejas. ¿Puedes decir eso de tu ministerio? Cuando la gente te ven, ¿tienen que pasar a través de Jesús para llegar a las ovejas? ¿O simplemente tienen que llegar a pasarte a ti, quien tú eres naturalmente? ¿Estás protegiendo las ovejas? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ellas? ¿Estás dispuesto a decir, voy a resistir ser levantado con orgullo? ¿Voy a continuar siendo humilde? Hay veces que me avergüenzo yo porque me ocurre muy frecuentemente que voy a una tienda o que voy a un mercado o que estoy en un restaurante o iré viajando en algún lugar y alguien me reconozca y gritan, Pastor Jeff, ¿puedo tomarme una foto con usted? Y honestamente entiendo y aprecio el cariño y lo que ellos están tratando de cumplir. Es un gozo de verme a mí y gloria a Dios por ese gozo, pero a veces me avergüenza. Yo no soy Jesús, yo no soy el gran pastor, Él es el gran pastor. Por favor, no me llamen reverendo. A veces le digo a la gente, cuando me dicen, hola, Pastor Jeff, les digo, simplemente dime Jeff. A Jesús le hablaban como Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay un buen pastor, el mejor pastor, y ese es Jesús. Y necesito recordar que yo tengo que tener esa clase de humildad en ministerio. ¿Por qué? Porque no me estoy representando a mí. No estoy representando a Capilla Calvario South Bay. No estoy representando a Capilla Calvario. No estoy representando una organización. Estoy representando al Rey de Reyes, el Amo de Amos. Y debo de ser como Él. Debo de ser lo que Él es. Y hay un ministerio de cómo ser pastor. Dice, dale de comer a las ovejas que están alrededor de ti. Si tú estás aquí, eres un pastor, un maestro, deja decirte lo que es tu trabajo. Dale de comer al rebaño de Dios. Ese es tu trabajo principal. Es darles de comer al rebaño. Darles una comida de la palabra de Dios cada vez que te vayas al púlpito. Sea ese púlpito una piedra o un árbol o un arbusto o una mesa, o sea un actual púlpito, es un lugar donde te paras, no importa dónde sea. La pregunta es, ¿estás dándoles una buena comida de la palabra de Dios? Una comida que los hace tan llenos. Dales de comer. ¿Estás actuando como un pastor? Un pescador tiene que pescar. El pastor y el pescador son dos regalos. Uno puede ser evangelista como el pescador, pero el pastor tiene que ser alguien que sabe cómo darle de comer a las ovejas. Y hay veces que esos dos dones se dan en una persona. Incluso que cuando Cristo restaura a Pedro, al final del Evangelio de Juan, cuando Pedro ha reprobado contra el Señor, ha corrido, se ha escondido, fue enfrentado por una niña. Todo esto ha ocurrido en la vida de Pedro y Pedro cree que es un fracaso completo y Jesús se lo encuentra en la playa, en Tomka, en el norte del mar de Galilea. Están juntos en la playa y Jesús está preparándole de comer, le está haciendo de comer, camina sobre el agua y se sienta con él y le pregunta, Simón, ¿me quieres? Y Pedro responde, sí, claro que te quiero. Y le dice, dale de comer a mis ovejas. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. ¿Me quieres? Dales de comer a mis ovejas. Todo el tiempo donde Cristo le está dando la comisión a Pedro para ser pastor,
que fue el fracaso, Pedro. La fortaleza que se le está poniendo a Pedro es ser buen pastor como Jesús fue. Darle de comer simplemente a las ovejas, cuidar de las ovejas, sanarle las piernas a las ovejas, cortarles la lana. No se les olvide que su trabajo es cuidar las ovejas. Ahora, yo soy una de las pocas personas en California que creció en un tiempo en nuestro estado donde todavía había muchos ranchos de ovejas y de vacas. Aquí en California mi familia tenía bastante ganado y tenían ovejas y íbamos de mi tía a su rancho en el verano y las ovejas, lo que les puedo decir que son horribles. Huelen, muerden, se meten en problemas a cada rato, se van a donde no deben de ir. Las ovejas son problemas. Parte del llamado de un pastor es tomar las ovejas y sacarlos de problemas. Y sabes qué, a veces no quieren que los saques de problemas. Estaba en el rancho de mi tía un verano y tenías como una docena de ovejas. Y fuimos a un cerro y estaban en un área de piedras. Y en el sur de California tenemos un monte que es parecido al velcro, que se pega en tus zapatos, se pega en tu ropa, se pega a sí mismo. Y si tomas uno de esos con ovejas y se convierte en velcro. Estaban las ovejas y estaban comiendo el zacate y había un área con este monte. Y empezaron a estar cubiertas de él. Están tan cubiertas que si se acercaban se pegaban una a la otra. Habían 3 a 4 que estaban pegadas juntas. No podían ir en la dirección correcta. Uno trataba de ir adelante y el otro lo jalaba camino incorrecto. Terminaron en el lago y no sé si han olido una oveja mojada. No huelen bien. Me acuerdo lo difícil que fue convencer a esas ovejas que estábamos tratando de ayudarles. Estamos tratando de separarlas para que puedan caminar por sí mismos. Mi tía está ahí riéndose. Mi hermano, mis primos y yo estamos tratando de separar las 12 ovejas y hacerlos que vayan en el camino que necesitan ir. Y es igual como pastor, como líder de la iglesia. A veces tienes que pelear con las ovejas que muerden. A mí me mordió tan duro uno que tuve un morete en la pierna que no se fue por un mes. Solo porque estaba tratando de ayudarle a las ovejas. Y la misma manera como pastor, como líder en la iglesia, de vez en cuando a la gente que estás tratando de ayudar te van a morder. Van a hacer cosas que son malas. Van a ir a lugares donde tú les dijiste que no vayan. Lugares donde tú pusiste cerco para que no pudieran llegar. Y fueron de cualquier manera. Van a arruinar sus matrimonios, van a arruinar sus vidas. Y así es como sabes si eres un buen pastor. Todavía haces bien a esa gente que te usan. Por el nombre de Dios, por el nombre de Cristo, lo mismo que él dijo en el sermón en el monte, no regresas mal por mal, no le pegas a las ovejas, cuidas de las ovejas, sanas a las ovejas, cuidas de las ovejas. De la manera que hacemos esto es que reconocemos que son la herencia de Dios. La gente de este mundo literalmente es la herencia de Dios. Y nosotros tenemos una oportunidad de cuidar de lo que Dios considera precioso. Cada vez que me acerco al púlpito, lo primero que reconozco como pastor es que estoy cuidando del Cordero de Dios. ¿Estoy haciendo algo para ayudarle a las ovejas? No estoy pasando el mensaje que yo siento que necesitan. Estoy diciéndoles lo que Dios quiere que sepan.
En los siglos medios, los siglos oscuros en Europa, frecuentemente Pedro hubiera estado muy enojado de la manera que la gente cuidaba de la iglesia. La iglesia usaba a la gente. Mi esposa Connie y yo vivimos en Austria por un año y Austria es un lugar cerca de donde nosotros vivíamos. Estaba la ciudad de Salzburg. En Salzburg hay el castillo más grande que existe en el mundo. Algo muy bonito para visitar, pero cuando estudias la historia de ese castillo, no era un castillo de militares, era el castillo del obispo de Salzburg. Y era responsable por las guerras de los pobres, donde la gente estaba cosechando comida, haciendo al obispo más rico. Y cuando viajas a su cuarto, que es más grande que la casa de mucha gente, vas a ver en la pared arriba de su cama donde quedó un cañonazo pegado. ¿Por qué? Porque la gente pobre se cansó de ser tratados como gente pobre. Empezaron disparando cañones a la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia no estaba siendo como Jesús. Como pastores, como pastores verdaderos, deberían de estar ayudándoles con sus campos. El verdadero pastor estaría cuidando por ellos en sus dificultades. El verdadero pastor se hubiera humillado, hubiera bajado de esa montaña y cuidado de sus necesidades. Y en esa esencia, Padre nos está dando un mensaje de cómo es que debemos de ser para ser como Jesús. Tenemos que ponernos la ropa del sacerdote y en ese caso es la humildad. No es una corona, es humildad. No es riqueza, es humildad. No es orgullo, es humildad. Y durante todo el Antiguo Testamento, cuando los reyes se metían en problemas, era porque normalmente perdían su humildad. Se les olvidaba que en realidad estaban parados en el sitio de Dios dirigiendo a los hijos de Israel. Como líderes en la iglesia, nosotros eso es lo que hacemos. Estamos parados como representación de Dios, dándole de comer a su rebaño. Y pido y oro que lo hagan como pastor. El pastor camina con las ovejas, el pastor llama a las ovejas, el pastor se sienta en la puerta y mantiene el mal afuera. El pastor vive con las ovejas, el pastor no vive sobre las ovejas, vive con las ovejas. Y en ese caso, nosotros les estamos mostrando a las ovejas que ellos importan. Nuestra fuerza en eso viene de ser como Jesús, tú y yo. Jesús es mi gran pastor. Cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque Él está a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Dios me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él es estar como líder en la iglesia. Y pido que tú tengas la oportunidad de ser como Él es con tu gente. Y cuando lo seas, que serás un buen pastor como Él es. Porque siendo un pastor es la fuente de nuestra fortaleza. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por el ejemplo del gran pastor, el buen pastor, que tú, Jesús, diste tu vida por tus ovejas. Así deja que nosotros demos nuestras vidas por esos en los que has confiado en nuestra responsabilidad. Ayúdanos a darles de comer y querer, Señor, igual que Pedro. Señor, te queremos, te adoramos, te bendecimos, pedimos todo esto en el nombre glorioso de Jesús. Amén. ¿Saben qué, iglesia? La gente judía cuando terminaban la Pascua tienen un dicho que es el próximo año Jerusalén. Para mí, el próximo año Granada, el próximo año Nicaragua, el próximo año estaremos con ustedes en vivo,
Pero fue un gozo estar con ustedes aquí a través de este video. Dios los bendiga, que los mantenga, que muestre su cara brillante ante ustedes con paz, que bendizca cada uno de sus ministerios y los llene con su amor. Amén. Dios los bendiga. Espero que ustedes hayan sido bendecidos y alentados. Gracias de nuevo por estar aquí y por abrir sus corazones durante la conferencia. Tenemos una sesión más. Preparémonos. Dios los bendiga y los espero para la sesión 10.